Vamos a crear una base de datos personalizada en el SQL Server. En mi explorador de Windows, en mi disco E, yo voy a crear una carpeta SQL Server BD donde voy a almacenar mi base de datos MDF y el archivo LDF. Ingreso, doble clic, y si doy un clic acá en el navegador, en la dirección, ustedes pueden observar que podemos copiar con un control C esta dirección. Voy a mi SQL Server. Ya sabemos que para crear una base de datos damos el create database. Muy bien. Le vamos a poner BD personalizada. Acá, como vamos a crear el archivo MDF y el LDF, entonces on primary y abrimos y cerramos paréntesis. Muy bien. Acá, ¿qué vamos a poner? Name es el nombre lógico. Yo le voy a poner BD personalizada _data. Este es el nombre lógico que yo le doy a mi base, a ese archivo MDF. Luego pongo file, pero file lo que hace es decirme la ruta. Para poner la ruta pongo un apóstrofe, control V, ahí he copiado la ruta, ¿no? Vuelvo a poner el slash invertido y escribo BD personalizada _MDF, data.mdf. Muy bien, cierro el apóstrofe, coma, allí tengo, acá ya tengo, este es file name, exacto. Entonces, acá ya tengo lo que es el nombre y el archivo, la ruta donde se va a guardar. Muy bien, ahora voy a poner el tamaño. El tamaño de esta base de datos va a empezar con 15 megabytes. Muy bien, coma. Ojo, puedo usar 1 gigabyte, pero de preferencia acá va a ser 15 megabytes. El max size, o sea, el tamaño máximo hasta donde puede llegar esta base de datos, le puedo poner 20 megabytes, ¿no? Ya está. Y el file grow es igual. ¿Qué significa file growth? El factor de crecimiento, que puede ser 5 megabytes, puede ser en kbytes, pero también puede, aquí en este caso le voy a poner 1 megabyte, ¿ya? 1 megabyte. De esta manera ya creé mi archivo MDF, perdón. Ahora, no es el único archivo que se tiene que crear. Recuerden que una base de datos lo componen mínimo 2 archivos. Los archivos principales que ya creé aquí, el MDF, y el archivo de registro o lógico, que es el LDF. Muy bien, log on, vamos a crear el otro archivo, ¿no? A ver, abro paréntesis, muy bien, que no es otra cosa que lo mismo. Entonces, control C y pego acá. Nada más que acá ya el nombre va a ser lógico. BD personalizada lógico va a tener la misma ruta. Este ya no va a ser data, va a ser lógico. Y ya va a tener, acá la extensión LDF. Puedo cambiar que acá el tamaño inicial va a ser 5 megabytes. El máximo del tamaño va a ser 10 megabytes. Y van a tener un factor del crecimiento del 10%. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, yo ya puedo crear al menos los 2 archivos. Ahora, vamos a seleccionarlo. Miren, ejecutamos. Y acá me tiene que salir que todo está correctamente creado. Ya está. Vamos a la base de datos. Y acá encontramos BD. No está BD personalizada, clic derecho en Database, refresh y acá está BD personalizada. Vamos a ir al explorador de Windows, a nuestra carpeta, a ver si están los 2 archivos allí. Estamos en el SQL Server, esta carpeta que lo he puesto en el disco E. Entonces ustedes van a encontrar acá que está el MDF y está el LDF, con los nombres lógicos que le hemos asignado. De esta manera hemos creado ya los 2 archivos, pero a la misma vez, ¿qué pasaría si nosotros queremos no solamente tener los 2 archivos, sino queremos de repente
tener los tres, o sea, MDF, NDF y LDF. Muy bien, vamos a crear una base de datos. Acá le voy a poner crear una base de datos configurando sus archivos, su archivo MDF, NDF y LDF. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Voy a copiarlo nada más, ¿ya? Voy a copiarlo, control C, vengo acá y le voy a poner un control V, muy bien. Miren, acá le voy a decir de repente BD personalizada 2. BD personalizada 2. BD personalizada 2, tanto para el data como el lógico. Acá también le voy a poner 2, ¿ya? Ustedes, si gustan, le pueden poner el nombre que mejor les convenga. Pero acá, después del primary, donde yo he puesto mi MDF, después de cerrar el paréntesis, voy a poner una coma y voy a abrir de nuevo otro paréntesis. Miren. Ok. Control C a todo esto. Control C. Vengo acá. Control V. Miren acá. Y lo que voy a hacer acá ya no va a ser personalizada data, sino va a ser sec de secundaria. Igual acá, BD personalizada 2 y ya no va a ser data, sino va a ser sec de secundaria. Muy bien, acá puedo cambiar. De repente digo, este va a ser 10 megabytes, este va a ser 15 megabytes y el factor de crecimiento va a ser de 2 megabytes. Muy bien. Ya tengo acá. Miren, aquí he configurado para lo que son los archivos NDF. Perdón, acá también tendría que cambiar, ¿no? Ya no sería la extensión en el file name, ya no sería la extensión MDF, sino NDF. Muy bien, entonces tengo MDF, NDF y LDF. Muy bien, acá ya está, seleccionamos todo esto, ejecutamos, esperamos y me dice comandos completados correctamente. Vengo a la base de datos, acá Database, clic derecho, Refresh, y veo que ya tengo BD personalizada 2. Vamos al explorador de Windows y observamos que ya tengo el archivo MDF, el archivo LDF y el archivo NDF. De esta manera hemos configurado nuestros tres archivos que conforman nuestra base de datos.